Buenas tardes. En 1524 se crea por primera vez en México la primera entidad fiscalizadora. Era el Tribunal Real de Cuentas de la Nueva España, que a su vez tenía como antecedente inmediato el Tribunal Mayor de Cuentas de España, que tenía ya casi un siglo de existir. Las facultades eran precisamente darle continuidad a ese gasto y revisar cómo había sido a los ojos de las autoridades hacendarias de la época y particularmente de la corona española. La primera institución fiscalizadora en México, en ese entonces la Nueva España, tuvo como objetivo principal revisar y sancionar a su vez al mayor conquistador de la época, Hernán Cortés. Las sospechas y las evidencias del mal uso del gasto y de la hacienda pública de la época, además de las atribuciones y facultades que le había dado la corona, hicieron que este tribunal se instalara en México y ejerciera sus facultades por primera vez contra aquel enviado de la corona y famoso conquistador de la época. Es así que este tribunal queda ya establecido en México, con el paso de los años cambiaría a Contaduría Mayor de Hacienda, llegaría al México independiente en 1824 y en la Constitución del 24 aparecerá ya como Contaduría Mayor de Hacienda con las facultades específicas de revisar aquel gasto federal y que era entregado a los 19 estados de la época y 4 territorios. Pasará todo el siglo XIX con distintos nombres y llegará al siglo XX también siempre ligado y como un instrumento de la Cámara de Diputados para revisar el gasto de la Federación ante los estados y de las distintas dependencias. El paso durante el siglo XX fue una entidad que revisaba pero no sancionaba. Para 1999, después de una gran discusión y un gran acuerdo y una gran preocupación ciudadana por el gasto, se establece por primera vez la Auditoría Superior de la Federación, eliminando aquel instrumento que venía desde los inicios del México, de la Nueva España y del México independiente. Se crea la Auditoría Superior de la Federación, un instrumento moderno, una entidad ligada a la Cámara de Diputados, autónoma, con todas las facultades para poder revisar el gasto a profundidad, pero también con facultades para sancionar si hubiera en el caso un mal uso de aquellos recursos. Es así que esta entidad, que en su nombre superior nos dice que no hay otra instancia más allá y que es la última instancia para revisar y que tiene todas las facultades para hacerlo, con todas los instrumentos que le da la ley, y así creo que en estos años ha hecho un papel notable y además que ha fortalecido a la democracia en uno de sus objetivos principales, que es la transparencia. Quizá una de las razones más importantes de esta entidad, más allá de la transparencia, sean dos características. Una es tener un instrumento para poder evaluar el gasto de esos recursos, pero además poder medir ese gasto, cómo se hizo, dónde se hizo. Porque medir es comparar, y al comparar nos da una idea de cómo fue usado ese recurso y en beneficio de quién y cómo. En 1524 el tribunal evidenció aquel mal uso de los recursos de Hernán Cortés. Con el paso de los siglos nos hemos dado cuenta y nos ha servido aquel incipiente tribunal fiscalizador para revisar a lo lejos las cuentas y la actuación de los hombres, más allá de las instituciones. Muchas gracias.